Hola, buenas noches. Qué gusto saludarles. Gracias por su conexión, por estar pendientes de estos estudios. Muy buenas noches, Patti. Carlita, muy buenas noches. Que Dios te bendiga. ¿Y quién más? Ay, no logro distinguir la foto del... Y no me aparece nombre, pero hay ya algunos que están conectados. Qué bueno poder estar juntos esta noche. Tenemos un interesante tema que compartir. Estamos eh, muy agradecidos con Dios por la vida y por estar sanos después de 8 meses en donde muchos han enfermado. Dios nos ha guardado, ¿verdad? No hemos pasado más allá de un catarro, gracias a Dios. Así que vamos a comenzar hoy rapidito. Les cuento que tengo que terminar hoy un poco más temprano, así que voy a terminar unos minutos antes de lo que acostumbramos terminar. Mi hijo Adrián tiene una presentación, ya está cerrando su universidad y entonces se tiene una presentación con una terna para presentar sus prácticas y entonces vamos a dejarle libre la internet y toda la casa y todos los alrededores para que pueda presentar tranquilo. Así que muchas gracias, muy buenas noches. Saludo rápidamente. Patti, buenas noches. Hola Karen, te bendigo. Un abrazote hasta allá, a tu casa, a tu familia. Bendiciones también para Sandrita, muy buenas noches. Carlita también nos saluda, muy buenas noches Carlita. Eh, Te bendigo a ti, a los nenes. Edgar Castro, también bendiciones, ya conectados, dice nuestro amado hermano Edgar. Ilse se está conectando, un abrazote Ilse, qué privilegio tenerla conectada en esta noche, esperamos ser bendición para su vida. Ilse, una sierva amada de Dios, un abrazo fuerte Ilse. Mi amado Edwin también ya está conectado, qué alegre, dice Edwin, sí, qué alegre, ahí estamos. Vanessa Ramírez, también muy buenas noches, saludos a todos, dice Vanessa, bendiciones, gracias por estar conectados ya. Así que ya vemos un bonito número, vamos a hacer una oración y vamos a entrar inmediatamente al tema que nos compete el día de hoy. Amén, así que te voy a pedir que por favor cierres tus ojos. Vamos a estar orando antes de comenzar con... gracias Ilse, un abrazo, la amo mucho. Vamos a estar orando por las necesidades y vamos a estar orando también por lo que está aconteciendo en los Estados Unidos. Yo creo que todos estamos enterados. Hoy fueron las elecciones para presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Y pues creo que nuestra obligación como ciudadanos de esta tierra es orar. Este país es un país importante y lo que ocurra allá directamente nos afecta o nos beneficia a nosotros acá. Así que vamos a orar. Creo que hay una opción que no es conveniente por sus principios, por su ideología y por su política liberal. Y nosotros como cristianos debemos ponernos, hacer un vallado, ponernos en la brecha y poder interceder para que el Señor nos conceda algún tiempo más de gracia para poder llegar a la meta, mis amados, porque estamos verdes todavía. Amén. Así que Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este bendito y hermoso tiempo, por mis amados hermanos que con diligencia, con hambre de ti, Señor, de tu palabra, se conectan, Señor, cada semana para poder aprender lo que tú en tu gracia y en tu misericordia nos revelas. Bendigo a cada uno, Señor, sus casas, sus familias, sus generaciones. Manda ángeles que acampen alrededor de cada uno de nosotros y nos defienda. Señor, líbranos de la enfermedad, de la mortandad, líbranos de la peste destructora, Señor. Tu palabra nos da promesas a aquellos que habitamos bajo tus sombras, Señor, y dice que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará.
No temeremos, Señor, al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, Señor. Así que confiamos en ti, tú eres nuestra Pascua, y que el ángel heridor pueda pasar por arriba, Señor, y no entrar a nuestras casas. Te ofrecemos a ti sacrificio de alabanza en esta noche, Señor, y venimos intercediendo por esta nación, Señor, de los Estados Unidos de América, para que, Señor, tú intervengas en estas votaciones y que el hombre que vaya a dirigir en lo natural los designios de este país, Señor, sea puesto por ti. Señor, confunde al enemigo, cumple tu voluntad, Señor, perfecta sobre esta nación, en el nombre de Cristo Jesús. Ha sido una nación, Señor, que por mucho tiempo, Señor, te tuvo a ti como insignia, te tuvo a ti como fundamento. Sus leyes son fundamentadas en tu palabra, Señor. Los primeros americanos, Señor, celebraron tu bendición, y queremos, Señor, clamarte para que tu misericordia y tu gracia se extienda sobre este pueblo, Señor, y que podamos como planeta Tierra, Señor, ver la manifestación de tu gloria, Señor, tus milagros, tus portentos, tu gracia y tu misericordia derramada. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy buenas noches. Así que vamos a empezar. Se conectó Isa Arenas. Te bendigo, mi hija. Un abrazote. Y también Lucky y Eddie Sánchez ya están conectados. Nuestra hermana Liz Ramos también ya está en línea. Así que vamos a comenzar. Hoy, la semana pasada estuvimos estudiando el tercer fruto del Espíritu Santo. Estudiamos el amor, el gozo. Estuvimos estudiando algo acerca de la paz. Y quiero mencionar solamente dos cosas para cerrar este tema. Y con ayuda del Señor comenzaremos hoy a estudiar acerca del cuarto fruto que menciona Gálatas 5:22, que es la paciencia. Amén. Un fruto que todos necesitamos. Nuestra familia necesita urgentemente que nosotros manifestemos paciencia. Tu esposo, tu esposa, tus hijos necesitan con urgencia que el Espíritu Santo manifieste la paciencia en ti y en mí. Así que, pero antes de entrar a la paciencia, solamente quiero cerrar el tema de la paz. Dije la fe al principio, ¿verdad? O dije la paz. Ahorita peleé cables. Pero estudiamos la paz, la semana amor, gozo, paz. Y hoy toca la paciencia. Solo quiero cerrar este tema. Estamos ya claros en que cada una de las manifestaciones de este hermoso fruto del Espíritu Santo tiene que ver con Dios. Tiene que ver con la manera en que Dios actúa, la manera en que Dios habla, la naturaleza de Dios manifestada en nosotros. Amén. Dios no nos da algo que tiene. Eso lo tenemos que entender. Dios no nos da lo que tiene. Dios nos da quien es Él. Amén. Todo lo que Dios nos da manifiesta su naturaleza. Esta es una premisa que debemos entender y se nos debe quedar. Todo lo que Dios nos da manifiesta su naturaleza. Aunque a veces nos lo da en forma de cosas, ¿verdad? Nos lo da en forma de casa, en forma de carro, en forma de sueldo, de puntos, ¿verdad? No enfatizamos en eso, pero Dios manifiesta su bondad también cubriendo nuestras necesidades naturales. Pero aun cuando sea un carro el que te dé, no es el carro en sí la bendición, sino que es Dios mismo dándose a ti. Manifiesta su naturaleza, y Pedro dice que todas sus promesas, porque nos ha dado, dice Primera de Pedro capítulo 1, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de su naturaleza. Así que todo lo que nos da Dios tiene que ver con su naturaleza. El propósito por el cual Dios te da promesas y te cumple sus promesas es para que manifiestes su naturaleza. Dios no da nada, mis amados, al azar. No nos da nada porque a Él se le ocurre y porque amaneció de buenas y porque hoy quiere bendecirte así porque amaneció Dios bueno hoy, ¿verdad? Más bueno que ayer, o ya se le pasó el enojo y te quiere consentir, ¿verdad? Entonces Él te va a dar algo porque se le ocurre. No, todo lo que Dios da tiene un propósito.
todo lo que Dios da manifiesta su naturaleza. Y la paz, mis amados, es un fruto tan importante porque no tiene que ver, estuvimos viendo, con una tranquilidad emocional. No tiene que ver con sentirnos tranquilos, aunque lo incluye, pero tiene que ir más allá. ¿Qué es realmente la paz de Dios? ¿O cuándo vamos a alcanzar la plenitud de su paz? Yo quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 4 y termino yo con estos versos el tema de la paz y entramos al tema de la paciencia. Así que ten paciencia porque hoy vamos a ver la paciencia. A ver, Hebreos capítulo 4, y no quiero que estén calladitos hoy, quisiera que interactuemos y que no sentirme solito. Ahora que estamos ya los domingos reuniéndonos en la iglesia, te cuento, para los que no sabían, que llevamos 3 domingos de estar reuniéndonos en la iglesia. Dios nos ha visitado de una forma muy hermosa. Entiendo que hay personas que no están todavía listas para reunirse por X o Y motivo, no juzgamos eso y lo estamos transmitiendo en vivo también el culto. Pero nos estamos reuniendo. Ahí ya no me acuerdo por qué te estaba diciendo esto. Pero entremos mejor a Hebreos capítulo 4. Ay Dios, ¿te acuerdas cuando platicábamos de corrido? Dice mi amigo. Ok, dice el versículo capítulo 4 y versículo 4 de Hebreos. Dice así: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Escucha bien. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Estamos estudiando la santidad los días miércoles. Estamos hablando de los profetas, pero estamos tocando el tema de la santidad. Y vemos cómo el apartar un día, un tiempo, es lo primero que resalta en la Biblia cuando se toca este tema. Dios apartó un tiempo. Y cuando nosotros apartamos un tiempo para Él, entonces Dios desciende, y donde Dios desciende, entonces ese lugar es santificado. Amén. Así que dice así: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. La paz tiene que ver con reposo. La paz tiene que ver con reposo, no con no hacer nada, mis amados, porque a eso se circunscribieron los judíos cuando Jesús vino a la tierra, y creían que el día de reposo era no hacer nada. Y la paz no es no hacer nada, y el reposo no es no hacer nada. Lo vamos a leer en unos momentos. Dice acá, versículo 5, y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, pueblo de Israel. Verso 7 otra vez determina un día. Está hablando del reposo y estamos hablando del fruto de la paz. Y yo quiero que entendamos que la paz, más que estar tranquilos, como les decía hace unos momentos, más que un estado anímico, más que un estado emocional, la paz es estar en reposo, es reposar, aunque estemos trabajando, aunque haya problemas. Dice el Señor, yo les doy mi paz en medio de la tormenta. No dice que la paz es la ausencia de la tormenta, sino que nosotros podemos estar en paz a pesar de la tormenta. Así que las circunstancias difíciles se van a dar, las tribulaciones van a venir, los hornos se van a calentar, las tormentas se van a levantar. La diferencia es cómo vamos a pasar por ese tiempo, cómo vamos a pasar por ese horno, cómo vamos a pasar por esa tormenta, cómo vamos a pasar por esa aflicción. ¿Lo vamos a pasar afligidos o lo vamos a pasar en paz, en reposo, poniendo nuestra confianza en Dios? Y dice acá que Él determina otra vez un día. Ahora, ¿qué día determina Dios para que guardemos el reposo? En el Antiguo Testamento determinó un día.
¿Cuál fue el día que Dios determinó en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto o en el pacto de la ley de Moisés? ¿Cuál fue el día que Dios apartó o determinó para que el pueblo de Israel reposara? Perfecto, fue el séptimo día. Fue el día sábado o el Shabbat. Ese día Dios lo apartó y lo puso dentro de los mandamientos en Éxodo capítulo 19. Guardaréis el día de reposo. Así que en el antiguo pacto, así como todos los demás mandamientos, había una forma de cumplir los mandamientos. El no matarás en el Antiguo Testamento era pues obviamente literal. Cualquiera que asesinaba, no asesinarás, realmente el mandamiento no es no matar, sino no asesinar. Ese es el mandamiento. No asesinarás. Entonces cualquiera que asesinaba y lo condenaban, o lo encontraban culpable de haber asesinado a su hermano, era culpable de juicio. No adulterarás. Cualquiera que lo encontraban en el lecho del adulterio era condenado por ese delito, por ese pecado de adulterio, y eran apedreados según la ley de Moisés. Ahora nuestra gracia, que es el Señor Jesucristo, nos vino a dar el verdadero cumplimiento o el cumplimiento que necesitamos hoy tener bajo el pacto de la gracia, las condiciones del pacto de la gracia. Los mandamientos siguen siendo los mismos. La condición para cumplirlos es lo que cambió. Amén. O sea, Dios no abolió los 10 mandamientos. Aunque ya no estamos bajo el pacto de la ley, esos mandamientos siguen vigentes. Lo que cambió fue la forma de cumplirlos. Amén. Muy buenas noches, Ileana. Te bendigo. ¿Estamos claros hasta acá, mis amados? Lo que cambió fue la forma en que nosotros cumplimos los mandamientos. Ahora escucha bien. Nuestra gracia, esto lo he explicado muchas veces, el Señor Jesucristo dijo: oísteis que fue dicho, no matarás, ley, no asesinarás. Mas yo os digo, la gracia. ¿Cómo cumplimos ese mandamiento bajo la gracia? Cualquiera que se enoja locamente contra su hermano ya es culpable. Amén. Así que bajo la ley tenías que agarrar un arma, una espada o lo que fuera y asesinar a tu hermano para que te pudiesen condenar. Pero, buenas noches, Yadira. Qué bueno que ya estás acá. Ahora, bajo la gracia, basta con enojarte con locura para que seas culpable de ese delito. Escucha bien. Oísteis que fue dicho, ley de Moisés, no adulterarás. Tenías que encontrar en el hecho del adulterio a una pareja que no eran esposos cometiendo adulterio para ser apedreados y condenados. Mas yo os digo, la gracia, cualquiera que ve a una mujer, entre paréntesis, o a un hombre también, mis hermanas, y lo deseas en tu corazón, ya eres culpable. Así que la forma de cumplir el mandamiento es lo que cambió, no el mandamiento. El mandamiento sigue ahí, la forma cambió. Ahora, oísteis que fue dicho, guardarás el día de reposo, la ley de Moisés. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca del día de reposo? No es que no lo cumplamos los evangélicos, mis amados, porque de eso nos tachan nuestros amados hermanos judíos, y de eso nos tachan también nuestros hermanos adventistas, ¿verdad? Que nosotros no guardamos el día de reposo porque la forma de cumplir el mandamiento cambió. Y de alguna manera, si realmente no lo estamos cumpliendo, como tampoco cumplimos el no adulterar y el no matar, porque nos enojamos con locura muchas veces y deseamos a nuestro prójimo o a nuestra prójima, ¿verdad? Con el deseo de nuestro corazón, y entonces estamos quebrantando los mandamientos constantemente, y por eso estamos bajo esa gracia, bajo esa protección de Dios y de la sangre del Cordero que nos perdona ese pecado. Ahora, ¿cuál es la forma de cumplir el reposo? Lo dice Hebreos capítulo 4. Escucha bien. Bajo la ley no adulterarás. Bajo la gracia, desear en el corazón. Bajo la ley no asesinarás. Bajo la gracia, enojarte locamente. Bajo la ley, el día sábado, bajo la gracia, determina un día. ¿Cuál es el día? Para guardar el reposo. Bajo la gracia, Hebreos 4:7, ¿cuál es el día para guardar bajo la gracia? Hoy. Y mañana va a ser
hoy. Y el jueves va a ser hoy. Y el viernes, hoy. Y el sábado, hoy. Así que bajo la ley era un día de la semana el que ellos tenían que reposar. Bajo la gracia son todos los días los que debemos guardar el reposo. Otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Jehová le hubiera dado al reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, escuche bien verso 9, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Ya no es, mis amados, dejar de trabajar en lo físico, porque eso es ley. Los que guardan el día de reposo, el día sábado, literalmente los que guardan el día sábado y no trabajan y se quedan acostados en cama porque están guardando el día de reposo, les tengo noticias, todavía están bajo la ley. Porque bajo la gracia, mis amados, el día que debemos guardar es hoy. Y cuando tú amanezcas el día miércoles, ese día es para guardarlo. Ahora, en el antiguo pacto eran ciertos requisitos de trabajo manual, físico, los que tenían que guardar. Porque acuérdate que Corintios dice que todo lo que les aconteció a ellos es una sombra y es una figura para nosotros. Ahora, hoy no nos demanda el Señor que no trabajemos en sábado físicamente. Lo que nos pide hoy es otra cosa. Como ahora nos pide no desear a nuestra hermana o no enojarnos locamente con nuestros hermanos, lo que nos pide hoy es, verso 10, porque el que ha entrado en su reposo, escuche bien, también ha reposado de sus obras. ¿A qué obras se está refiriendo acá? Que debemos reposar, debemos dejar de hacer esas obras todos los días. Obviamente Gálatas 5:19, más las obras de la carne son Gálatas 5:22, más, acompáñame, como dice el corito, Gálatas 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, escuche bien, ¿qué es lo que Hebreos 4, del 4, bueno, todo el capítulo 4 nos está diciendo que es guardar el reposo? Es, porque el que ha entrado en su reposo, verso 10, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahora, Dios obviamente reposó de su obra allá en Génesis capítulo 1 de la recreación de la tierra. Ahora, nosotros debemos reposar de nuestras obras. ¿Cuáles son esas obras? Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne que son. Póngale un checklist aquí. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahora, debemos dejar de manifestar esas obras y sustituirlas por el fruto del Espíritu. Ahora, ya no somos adúlteros, ahora manifestamos el amor de Dios. Ahora ya no somos asesinos, ni hechiceros, ni idólatras, ni celosos, ni tenemos iras, ni contiendas, sino que ahora manifestamos su gozo, su paz, su paciencia, su benignidad, su bondad, su fe, su mansedumbre y su templanza. Ahora entonces, manifestemos su paz. ¿Qué habla Dios cuando nos dice el fruto de la paz? El fruto de la paz, mis amados, no es más que tener paz en el corazón, con tres entidades principales. Número 1, con Dios. Número 2, con nuestro prójimo. Y número 3, con nosotros mismos. Nos tenemos que poner a cuentas con Dios, dice la Biblia. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que estar a cuentas con nuestro prójimo. Y tenemos también que estar a cuentas con nosotros mismos, en paz con nosotros mismos. ¿Qué significa esto, mis amados?
que debe de ganar la naturaleza de Dios dentro de nosotros y debe dejar de haber una guerra, una batalla, Romanos capítulo 7, entre la nueva y la vieja criatura. El Espíritu Santo necesita vencer la vieja criatura, que tiene adulterio, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, orgías, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se tiene que ir. Entonces vamos a manifestar o vamos a vivir en el reposo de Dios y vamos a manifestar su paz. Escúchame bien. ¿Por qué no podemos tener paz en medio de la tormenta? ¿Sabes por qué? Porque nos asaltan las inseguridades. Porque nuestra alma entra en pánico. Porque hay heridas, hay lastimaduras, hay recuerdos, hay circunstancias que nos acechan aún y que nos traen dolor, inquietud, tristeza, depresión. Entonces hacemos un link cuando viene la circunstancia, la tormenta, el horno, y linkeamos, y entonces lo primero que se va es la paz. Pero un corazón que está en el reposo de Dios, como lo estuvo Cristo, puede permanecer en silencio cuando lo están acusando. Él podía llamar una legión de ángeles y no lo hizo. Él se podía bajar de la cruz y no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque él dice en la Biblia que por el gozo propuesto delante sufrió la cruz. Él estaba en paz con su Padre, en paz con su prójimo y en paz consigo mismo. Y entonces él pudo entregar su vida en propiciación por nosotros, estando en paz. Él estuvo en reposo cuando estaba viviendo su tormento más grande. Mis amados, de eso se trata el fruto de la paz. Poder conocer a Jehová Shalom, tener nuestra confianza, nuestra esperanza puesta en Él. Amén. Ahora vamos a entrar, te lo dejo aquí, sigue tú estudiando eso. Vamos a entrar al cuarto fruto del Espíritu Santo, a la cuarta manifestación del fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Y de alguna manera hemos estado viendo que estos frutos son como progresivos. Amén. Tenemos primero que conocer el amor de Dios para poder tener gozo en el corazón, para poder manifestar paz. Y esta cuarta manifestación, la paciencia, tan necesaria hoy, que vivimos en un tiempo de inmediatez. Hoy todo debe ser rápido, todo es inmediato. Hoy no nos damos el permiso de esperar. Todo tiene que ser para ayer. Entramos en una vorágine de estar corriendo en la vida, y eso, mis amados, lo que nos ha robado es el privilegio de vivir. Nos estamos perdiendo lo hermoso de la vida por estar queriendo todo ya. ¿Por qué la gente delinque? ¿Por qué la gente se corrompe? ¿Por qué, mis amados, los empresarios, o por qué los políticos, o por qué el ciudadano común y corriente le dice sí al soborno, le dice sí al dinero fácil, corrupto, le dice sí a ofrecerse como una mula, literal, ¿verdad?, para llevar droga a otro lado? ¿Sabe por qué? Porque no está dispuesto a hacer las cosas bien hechas, porque el hacer las cosas bien hechas regularmente conlleva espera, tiempo. Mire, claro, el tiempo a nosotros acá en la tierra se nos está terminando, pero Dios no tiene una crisis de tiempo. Dios no está corriendo, Dios está fuera del tiempo. Y nosotros tenemos que aprender, mis amados, que la paciencia es un fruto indispensable para que nosotros podamos alcanzar la manifestación del fruto pleno del Espíritu Santo. La paciencia es el arte de esperar. Mi señora madre
a quien bendigo, dice algo que a mí me gusta mucho. La paciencia es la ciencia de la paz, dice ella. La paciencia es la ciencia de la paz. ¿Cuánto nos hace falta la paciencia? Quiero definirla en este momento. Paciencia viene del griego macrotumia. Tiene, la verdad, dos palabras. Vamos a ver las dos. Pero ahora quiero desglosar la palabra macrotumia. Macrotumia es la palabra griega y se traduce también como longanimidad. La palabra paciencia es la palabra griega macrotumia y se traduce como longanimidad. La palabra macrotumia significa sufrido, literalmente, sufrido. Y viene de dos raíces. Lo digo despacio para que tú lo puedas apuntar. Y por ahí tenemos a nuestro escriba Edgar, que ya no tardará en sacarlo, ¿verdad, Edgar? Te bendigo. Y viene de dos raíces la palabra macrotumia. La palabra macros, que significa largo en distancia o en tiempo, significa distante o lejos. Y la otra palabra que se deriva macrotumia es sumos, con D al principio, D-S-U-M-O-S, sumos, que tiene que ver con pasión, como respirar fuertemente, tiene que ver con ferocidad, con indignación, con ira, con cólera, con ardor, con enojo. Lo que esta palabra significa o encierra, su significado es el ser tardo para airarse. Una persona paciente es tardo para la ira. La Biblia dice que nuestro Dios es grande en misericordia, pero también es tardo para la ira. Él es un Dios paciente. Y como hemos estado estudiando que el fruto del Espíritu es manifestar el carácter de Dios, vemos entonces que la paciencia es parte del carácter de Dios. Amén. Éxodo capítulo 34, si tú me acompañas ahí, Éxodo capítulo 34. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 34 dice así. Mira estos versículos, dice. Vamos a leer versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra. Aquí está el Señor dándole instrucciones a Moisés para que suba las tablas, porque las otras las quebró, ¿se acuerda? Alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Estos versículos son maravillosos, y algún día te voy a predicar de estos versículos, pero no hoy. Verso 3. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés, dice verso 4, alistó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte de Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, escuche bien, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, o sea, paciente, macrotumia, y grande en misericordia y verdad. Dios es tardo para la ira. Escuche bien. No dice que no tiene ira. No dice que él no se... ahí se me fue cómo se dice, ¿verdad? No dice que no tiene ira. Dice que es tardo, airea. No se airea. Dice que es tardo, gracias Edgar, tardo para la ira. Ahí está la descripción de Edgar, la puedes apuntar. Muchas gracias, amado. No dice que él no tiene ira, dice que es tardo para airarse.
El problema nuestro, mis amados, no es la ira. El problema es que no la controlamos. Porque de alguna manera, entiéndelo y agárralo en el espíritu, de alguna manera la ira es parte de Dios también. Porque Dios tiene ira. La diferencia es que Dios no se deja dominar por la ira. Dios no pela cables como nosotros. Te tengo que confesar que en mi juventud, aunque tú no lo creas, yo era un joven que tenía un serio problema de violencia. Ahí yo ¿cómo se llama? Me liberaba de mis demonios internos. Te estoy hablando cuando yo era un adolescente. Yo ahí me ministraba mis frustraciones y entonces estudié un arte marcial por muchísimos años y te digo, no era malo, ¿verdad? Era bueno para los cuentazos. Entonces, el problema es que jamás yo busqué, o sea, no andaba buscando líos, pero si me encontraban, pues ahí estaba yo, ¿verdad? Nunca me fui corriendo. Siempre, pues ahí, qué alegre, qué bonito, me gustaba, ¿verdad? Te tengo que confesar, me gustaba. Ahora, mi problema es que de repente yo pelaba cables. Y cuando yo regresaba, tenía al cuatío abajo, ¿verdad? Pidiendo misericordia. Y ahí, pum, yo regresaba porque en algún momento yo pelaba cables, ¿verdad? A veces despertaba arriba del cuatío y a veces despertaba abajo del cuatío. Ay, Dios santo, tú vas a decir, ¿a qué pastor me vine a conseguir yo? Ya el Señor hizo su obra en mí. Tengo muchísimos años, más de 25 años, 30 años de no pelearme y de no ponerle la mano encima a alguien y de no pelar cables. Bueno, sí he pelado cables, pero ya más tranquilo, ¿verdad? Ahora, el punto es este, Dios no pela cables. Dios no es alguien que de repente despierta en sí y dice, uy, ¿verdad? Mandé un diluvio y raí toda la tierra y acabé con todo porque pelé cables. No, Dios no se deja dominar por la ira. Perdona el ejemplo que te puse, tal vez no fue adecuado, pero fue el único que se me ocurrió, ¿verdad? Dios no se deja dominar por la ira. ¿En cuántos problemas te has metido tú porque te dominó la ira? ¿En cuántas discusiones no has estado tú que cuando termina la discusión tú haces así, pero si yo me prometí quedarme calladito, me prometí no hablar de más y de repente, mis amados, la ira toma el control. La ira toma el control de tu mente y de tus acciones y de tu boca y dices cosas que no convienen y haces cosas de las cuales después te vas a arrepentir. ¿Cuál es el fruto que necesitamos para dominar la ira? Mira, es la paciencia. Te voy a hablar del dominio propio más adelante, porque también es parte del fruto, pero hoy no estamos hablando del dominio propio, que tiene que ver, todos los frutos tienen que ver. Pero ahora, la ira, mis amados, se domina con la paciencia. Debemos ser tardos para airarnos. No debemos dejarnos dominar por la ira. Mira, la longanimidad viene del latín longus, que significa largo, y animus, que significa alma. Longanimidad viene del latín longus, que significa largo, y animus, que significa, longus, que significa largo, y animus, que significa alma. Esto significa largo sufrimiento. Viene en estrecha relación con la perseverancia. Te lo voy a explicar en unos momentos. Es la grandeza y constancia de ánimo frente a las adversidades. Escucha bien. La paciencia la necesitamos para poder pasar por las adversidades con la actitud correcta. ¿Sabes por qué nos rebelamos en contra de la voluntad de Dios? Porque uno de los frutos que nos falta manifestar es la paciencia. No estamos dispuestos a pasar por los procesos. No estamos dispuestos a esperar. Gracias, Edgar. No estamos dispuestos a
esperar. Tenemos que aprender a ser perseverantes. Tenemos que aprender a ser, escúchame bien, constantes en nuestro ánimo frente a las adversidades. Todo lo natural, escúchame bien, todo lo natural, todo lo que Dios nos dejó, las leyes naturales, nos hacen esperar. De alguna manera, Dios, mis amados, nos quiere enseñar a través de sus leyes de la naturaleza que dejó en nosotros nuestro medio ambiente y aún en nuestros sentidos y en nuestra alma, como que Dios nos enseña a esperar. Por ejemplo, alguien que quiere tener un hijo, obviamente tiene que esperar a conocer a una persona, ¿verdad? Enamorarse, tener una relación de amistad, de compromiso, casarse y entonces para poder tener descendencia. Ahora, cuando tú quedaste esperando un bebé, tuviste que esperar el tiempo que Dios designó. Este tiempo no lo decidió el hombre, ni los científicos, ni los hombres, lo decidió Dios. Dios dijo que el tiempo de gestación para el nacimiento de un ser humano son 9 meses. No podemos hacer otra cosa. Dios nos obliga a esperar ese tiempo. Para los agricultores, hay que esperar el tiempo de la siembra para sembrar y hay que esperar el tiempo de la cosecha para cosechar. Cuando el agricultor siembra, dependiendo de la naturaleza de la semilla, pero tiene que esperar el tiempo que Dios designó para que esa semilla dé fruto. Si siembra unos maicitos, tiene que esperar alrededor de 3 meses para comerse su elote loco. Si sembramos una pepita de aguacate, tenemos que esperar alrededor de 5 años para que nuestro aguacatal de aguacates, yo tengo mi aguacatal acá, aguacate Hass, te cuento, y después me regalaron ese aguacate hace como unos 6 años, por ahí, un poquito más tal vez. Y mire, este año me dio cosecha, nuestra primera buena cosecha de aguacates, nos lo dio nuestro árbol hoy. Tuvimos que esperar. Queríamos comer nuestros aguacates desde el día que los sembramos, pero tuvimos que esperar el tiempo que Dios decide para que el árbol dé fruto, mis amados. Tenemos que esperar las horas de la noche para que el sol salga. Tenemos que esperar las horas del día para que llegue la noche. Dios necesita que nosotros entendamos que necesitamos la paciencia. Necesitamos, mis amados, saber esperar. No es esperar, es saber esperar. Por alebrestados, por impacientes. ¿En cuántos líos no nos hemos metido? ¿Cuántos trabajos hemos perdido? ¿Cuántas personas hemos perdido? ¿Cuántas relaciones hemos perdido? ¿Cuánta bendición hemos dejado de alcanzar por impacientes? Necesitamos ser longánimes en nuestro carácter. También se refiere la palabra longanimidad a la benignidad, escucha bien, la clemencia y la generosidad. Es un aspecto o un fruto, una manifestación del fruto del Espíritu Santo operando en una persona, escucha bien, que nos ayuda, la paciencia nos ayuda a mantenernos fieles al Señor a lo largo de nuestra vida. La paciencia impide el aburrimiento y la pena que convienen que vienen del deseo del bien que se espera. Te lo voy a repetir porque me trabé. La paciencia impide la pena que trae el deseo del bien que se espera, o de la lentitud y duración
del bien que se hace. La Biblia dice en Gálatas, Dios no puede ser burlado. Ciertamente, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El problema es que nosotros queremos cosechar lo bueno inmediatamente y queremos que lo malo nunca venga a la cosecha. Y de ahí nos han enseñado que si tú siembras tu ofrenda hoy, el día de mañana, Dios te tiene que devolver al 100 por 1 lo que tú sembraste. Nos han enseñado que Dios corre con esta inmediatez y rapidez con la que estamos viviendo. Y entonces lo que nos han enseñado, algo encubierto, pero últimamente no tan encubierto, es que Dios está a tus órdenes. Y que si tú realmente crees con fe, todo lo que pidas, Dios te lo va a dar, y cuanto más rápido, mejor. Dios, mis amados, nos hace esperar. Dios nos hace esperar. Lo vemos en la Biblia. El Señor resucita y les dice a 500 personas más o menos, esperen la promesa. Suban al aposento alto y esperen ahí, porque en algunos días el Espíritu Santo va a descender. Y mis amados, nosotros vemos que después de algunos días de estar esperando la promesa, muchos, la mayor parte, se desesperó. Porque de 500, que Corintios nos dice que más o menos a 500 Dios se les aparece y les da esta instrucción, solamente 120 estaban en el aposento alto esperando la promesa. 380 personas no perseveraron, se impacientaron. Yo me imagino que empezaron a decir, ok, ya pasaron 15 días y aquí no pasó nada, ¿verdad? Y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada. Y entonces se desesperaron y se fueron. Y cuando llegó el día de Pentecostés, ¿te puedes tú imaginar cómo se habrá sentido el último que se salió de ese lugar? Tuvo que haber una última persona que dijo, ok, ya me desesperé, ya me impacienté, y entonces mejor me voy porque aquí no pasa nada, me voy al aposento de la vecindad, entre comillas o paréntesis, me voy a ir a otra congregación porque en esta no pasa nada. Al que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántas veces tú no has dejado tu congregación porque ahí no pasa nada? Y en la congregación del otro lado, de los primos o de los amigos, hay un gran avivamiento y entonces tú dices, no, aquí no está pasando nada. ¿Qué sabes tú si es como ese aposento alto y Dios está probando los corazones? Porque tú no estás en una iglesia porque pase algo. Tú no estás en una iglesia porque en esa iglesia hayan milagros. Tú estás en esa iglesia, número 1, porque Dios te sembró en esa congregación. Y número 2, porque Dios está ahí, aunque no pase nada. A nuestros ojos naturales. Tal vez Dios te está probando. Claro que hay una forma, o sí hay un movimiento estratégico de Dios. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a veces nos movemos de las congregaciones con la motivación equivocada, mis amados. Y a veces permanecemos en las congregaciones por la motivación equivocada. Mira, si en tu congregación no te están predicando la palabra, si te están entreteniendo, si tú estás escuchando palabra viva y en tu congregación te están entreteniendo, pero tú estás ahí porque ahí están tus amigos, tus amigas, porque te sientes bien, porque tantas razones, mis amados, evalúa, porque una congregación no es para sentirse bien, una congregación es para crecer, una congregación es para madurar, es el lugar donde Dios te puso, porque ahí Dios te va a suplir tu necesidad, y no estoy hablando de cosas materiales. Ahí puede que esté formando paciencia en ti. Y a veces huimos de los tratos. A veces huimos de los desiertos, de los hornos. Y mis amados, lo que estamos haciendo es que al final de cuentas vamos a tener una falencia de carácter. No sé si me estoy explicando. No sé si estás entendiendo lo que te estoy tratando de transmitir.
No te estoy señalando ni te estoy juzgando, simplemente estoy diciendo, la paciencia nos enseña a esperar. Isa dice, pero ¿cómo aprende a esperar en Dios? Porque la paciencia va precedida de la paz, pero antecede también a la fe. La fe es también un fruto del Espíritu Santo, mis amados. Y como esto es integral, ¿cómo aprendemos a esperar en Dios? Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que aprender a creer en Dios, mis amados. Que si Dios te lo dijo, Dios lo va a hacer. Dios en su palabra nos muestra cómo los hombres de fe aprendieron a esperar en Dios. Mire, Enoc esperó 300 años para que Dios se lo llevara. No fueron 2 semanas, mis amados. Fueron 300 años. Yo conozco gente que se desespera porque Dios no les concede su milagro y se han portado mal por 15 años, 20 años de estar siéndole infiel a su esposa hasta que su esposa se harta, lo echa de la casa y ahí el hombre reacciona, busca al pastor y se va con él y se arrepiente de su pecado y entonces empieza a buscar a Dios para que Dios le haga el milagro de restaurarle su casa, pero pues él quiere que lo que destruyó en 15 años Dios se lo restaure en un par de semanas. Y no funciona así. Dios necesita saber que tú sabes esperar. Dios necesita ver tu confianza en Él. Dios dice que Él es tardo para la ira, pero también es grande en misericordias. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, que son pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. A veces tenemos que pasar por tiempos de desesperanza, por un presente desesperador, pero tenemos que saber esperar en Dios porque su promesa es: yo te voy a dar un futuro y una esperanza, aunque ahora estés desesperanzado, pero viene ese día que yo prometí, dice el Señor. Mis amados, no hay cosa más hermosa que recibir una promesa de Dios cuando hemos sabido esperar. El tiempo del cumplimiento viene. Les he mencionado muchas veces o algunos ejemplos de la Biblia de gente que esperó. Fíjate que en Génesis 25 vemos que Isaac ora por su esposa porque era estéril Rebeca. Y dice la Biblia que cuando Isaac ora, Dios escucha la oración y le concede lo que Isaac está orando. Voy a tener que terminar en unos minutillos, mis amados. En 4 minutos tengo que terminar, así que me vas a dispensar y vamos a dejar esto para la semana entrante y termino con esto. Dice así, Génesis 25:20 dice, y estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Si dejamos ahí el versículo, mire, Isaac oró por un milagro, Dios escuchó su oración, le concedió su milagro y a los 9 meses tenían a su bebito ahí. Si tú sigues leyendo, dice que los hijos luchaban dentro de sí, pero versículo 26 dice así, y después salió su hermano, trabada su mano en el carcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac, escucha bien, de 60 años cuando ella lo dio a luz. Mira, si tú regresas al verso 20, Génesis 25:20, dice que cuando Isaac oró tenía 40 años. Y Dios oyó su oración y le concedió su petición. Pero los chirices nacieron 20 años después. Dios lo hizo esperar 20 años para cumplirle la promesa. Abraham esperó, mis amados, el tiempo de la promesa y cuando él perdió la paciencia, nos metió a un gran lío a toda la humanidad hasta el día de hoy, mis amados, porque se metió a ayudar a Dios y tuvo a Ismael y hoy Ismael e Isaac
siguen peleando y hay un gran lío en el Medio Oriente por las tierras de Abraham que han causado muchas muertes y muchas guerras. Espera en Dios. Bueno es esperar a Jehová. Dice Isaías 40, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Así que esa hermosa manifestación o fruto del Espíritu Santo, la paciencia tan necesaria, dimos hoy el andamiaje y la semana entrante, mis amados, vamos a continuar con este hermoso fruto creo que Dios no tiene casualidades. Les decía al principio que tengo que terminar ya. Mi hijo está a punto de hacer su presentación importante para la universidad, está cerrando su carrera y necesita primero el espacio y necesita la internet full y necesita estar tranquilo. Así que yo le ofrecí hoy terminar temprano y le quiero cumplir. Así que yo te bendigo, te doy gracias por haberte conectado y con paciencia espera al próximo martes para poder concluir con este hermoso tema. Amén, te espero el día de mañana a las 7:30 de la noche. Estamos estudiando los profetas, no te lo pierdas, también va a estar buenísimo. Y el día domingo nos estamos reuniendo en nuestro local 4ª Avenida 1602, zona 10, atrás del Centro Comercial Los Próceres. Te puedes parquear en el centro comercial y estamos reunidos, Hotel Posada Los Próceres, segundo nivel. Estamos cumpliendo con todas las normas de higiene y de distanciamiento social para que tú estés tranquilo ahí. Domingo 10:30 de la mañana nos estamos reuniendo. Si tú no puedes llegar o aún no te sientes listo o lista para poder reunirte, estamos transmitiéndolo en vivo a través de la página de Facebook y tú nos puedes escuchar ahí. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados. Mil disculpas. Estamos hoy, pues les prediqué 1 hora, lo que pasa es que no se siente. Chao, los bendigo, tengo que cortar rapidito. Un fuerte abrazo. Amén.